Entonces, llegas a la carrera, ¿desde el primer semestre te llevan a prácticas? No, ¿qué crees? Que fuimos hasta el tercer semestre? Es por eso que tuve todo un año para, pues sí, para prepararme teóricamente, y justo hasta el tercer semestre fue cuando fui a un hospital. Ok. ¿Y cómo fue ya tu experiencia de llegar? ¿Y te acuerdas de la primera vez que atendiste a algún paciente? Sí, claro, eso ¿Cómo no fue? se olvida. A ver, Es que cuéntame. mira, yo voy a un hospital, te digo, es un hospital muy conocido en el Estado de México, público, claro, pero es un hospital pequeño. Me refiero al número de camas sensables, porque la infraestructura pues es pues amplia, ¿no? Entonces cuando yo llegué, te digo, me dicen urgencias. Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué onda, no? Porque justo nos dan como el típico rondín que das por las áreas del hospital, te presentan con las distintas jefas, etcétera. Y después, el primer día es como de inducción. El segundo es cuando ya te dicen, no, pues te toca tal servicio. Ahí es cuando me dicen urgencias. Entonces voy y te paran así enfrente de todo lo que es urgencias. Urgencias es otro mundo. Dentro de un hospital es otra onda. Entonces nos paramos todos así viendo como que todos corren, todos agarran, y nosotros así como de por dónde empezamos, ¿no? Pues afortunadamente el primer contacto que tuvimos pues fue fuerte, porque imagínate en las urgencias. Claro. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegamos, pues en una cama estaban atendiendo un código azul, en otro lado estaban suturando, en otro lado había una persona con déficit de la respiración, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues nos asignan con el enfermero y todo, y pues lo típico que te ponen a hacer, ¿no? Que eres estudiante. Toma los vitales. Y pues ya, te aventabas todos los signos vitales diario llegando. Claro. Era como tu tarea. Y después, pues ya después, según también como vean tu desempeño, es como te van dejando un poquito ser partícipe de las diferentes situaciones que se llevan a cabo ahí. Entonces, pues creo yo que me fue muy bien en ese servicio, pero me costó mucho, porque siempre ves algo nuevo, ¿no? Entonces veías, ¿qué es esto? A lo mejor no lo sabías, pero llegar a casa y estudiar un poquito de qué se trata y todo, pues para no llegar al otro día en blanco, ¿no? Y ves que típico siempre les dejan como tarea, cosas así. Entonces uno piensa que ir de prácticas profesionales pues es solo ir al hospital y cumplir y ya, pero pues no, o sea, es otra cosa totalmente diferente. Sí, y es que justo de por sí que creo que las actividades de las personas de la salud no pueden llevar a una rutina, no pueden ser rutinarias. Por supuesto que lleva una organización, intentamos que lleve un horario, etcétera, porque si no sería complejísimo atender a una cantidad tan grande de pacientes en un hospital público si no lleváramos una estructura. Pero no hay rutina, ¿no? Siempre pues, se presentan cosas nuevas, cosas diferentes, pacientes con diferentes padecimientos. Pero si hay un servicio que no puede llevar rutina, es urgencias. Sin duda. Está muy cañón. Entonces, creo que fue un muy buen lugar para empezar a aprender, ¿no? Sí, fue ese. ¿Y qué crees? Que después mi segundo servicio fue la clínica de catéteres. Uy, no, es que te fue súper bien. No, la clínica de catéteres yo me quedé impresionada, claro. ¿Sabes? Porque pues es liderada por una enfermera. 100%. Es una clínica de enfermería. Y el catéter que sea. El que sea, sí. Largo, corto, el que sea, central, todos. Entonces, justo esa jefa es docente de la universidad de la que yo egresé. Entonces, pues, cuando yo paso a la clínica, pues aprendí, como no tienes idea, muchísimas cosas, curaciones en diferentes tipos de edades de pacientes, los percutáneos, o sea, todo, o sea, un mundo. Y ya después, fue mi segundo servicio. Entonces, creo que las primeras prácticas me hicieron sentarme bien en la tierra y decir, esto es lo mío. Ok. O sea, las segundas prácticas, o sea, el segundo servicio de la primera. Ajá, el segundo servicio. El segundo servicio de las primeras prácticas. ¿Cuál es la materia que más te gustaba cuando estudiabas? Yo creo que anatomía. Ok, y eres buena, o sea, Sí. Wow. Pero ¿sabes por qué? Porque creo que el profesor que nos lo dio tenía la capacidad, o sea, tenía no sé cómo decirlo, era algo que le fluía. O sea, tú te podías enseñar lo más complejo, pero él te lo decía y tú te lo aprendías así como tal. Porque tenía la capacidad de enseñar, cosa que no tienen todos. Sí, claro. Entonces, justo creo que por eso fue de mis mejores materias. Justo aquí hemos platicado mucho de qué tan importante es contar con maestros que sepan que al final no sé si sea un don, si sea algo estudiado o algo que se adquiere, pero tener esta capacidad de enseñar de manera que entendamos de una manera sencilla, hacer sencillo lo complejo, que es a veces en lo que yo más peleo con
los profesionales de la salud, que digo, a ver, o sea, sí tenemos que aprender terminología y eso va a llegar en algún momento. Claro. Pero oye, vémelo desmenuzando, explícame también con palabras coloquiales eso, ¿no? Que se oye tan rimbombante y que aparte también lo que me gusta mucho es la terminología, ¿no? O sea, sí te da como ese siguiente nivel de decir, Sí. es que yo sí sé cómo se dice, pero oye, explícame cómo es de manera más coloquial. Eso creo que es algo sumamente importante. No, es algo básico. Además, ¿qué crees? Que durante la licenciatura a mí me sirvió mucho trabajar con mnemotecnias. Ok. Entonces yo me lo sé porque lo relacioné ya con algo. Entonces tú pregúntame algo, por ejemplo, no sé, lo que sea, ¿no? Y justo yo, si lo sé, es porque lo tengo relacionado con algo que me gusta o que nunca se me va a olvidar, un nombre, o sea, lo que sea. Claro, es un gran hack, ¿eh? O sea, yo no tengo técnicas así para estudiar, pero yo he escuchado varias y que les funciona muchísimo, como esta onda de relacionar, que nos lo enseñan mucho a veces en el inglés, como es que de esta palabra relaciónalo con una palabra en español y entonces te vas a acordar porque vas a recordar el color. ¿A eso te refieres? Ah, más o menos, ándale, así, justo así. Okay. Y es fácil de aprender porque justo aunque tú sepas qué significa en terminología médica, tú a lo mejor mira, te voy a decir un ejemplo. Yo me aprendí que, por ejemplo, la línea media del cuerpo se llama línea alba. Okay. ¿Sabes por qué? Porque en algún tiempo yo trabajé y mi jefa así se llamaba. Okay. Alba. Entonces tú me dices, oye, ¿cómo se llama la línea? Ah, pues yo me acuerdo rápido. Ya sé cómo, pero justo tengo que relacionarlo con algo. Y así tengo distintas para las distintas cosas que sé.